Hola, muy buenas tardes, muy bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a esperar unos segunditos que ingresen todos desde la sala de espera, que estén todos conectados. Démosle unos segundos para que puedan ingresar todos, no quede nadie afuera. Todavía sigue ingresando gente, por ahí yo creo que ya vamos estando. Bueno, mi nombre es Javiera Sepúlveda, soy la subdirectora de vinculación con el medio de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva actividad de nuestro ciclo tributario, ciclo de charlas tributarias, donde hoy día tenemos un nuevo tema que nos convoca, que es criterios de valorización tributario, principios de la nueva resolución del Servicio de Impuestos Internos, un tema súper contingente, súper actual y que esperamos que sea de provecho, de interés para todas y todos ustedes. Para presentar la actividad, voy a dejar con ustedes a Alonso Morales. Alonso, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos por haberse conectado hoy día. Y como decía Javiera, esta actividad, esta charla se enmarca en el contexto del curso de valoración que vamos a impartir en la Universidad Adolfo Ibáñez dentro del segundo semestre. Y hoy día nos acompaña, le agradecemos que estén con nosotros, Manuel Saavedra, jefe del Departamento de Análisis de Riesgos Internacionales de la Subdirección de Fiscalización de Impuestos Internos, Cristian Reyes, jefe del Grupo de Precios de Transferencia y Valorización del mismo departamento también, y Juan Pizarro, presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores. En unos minutos más nos va a estar acompañando también Carolina Sarabia, que Ya nos está, iba, está nos acá, iba a brindar unas palabras. está, ¿Aquí llegó, está? llegó, llegó. Ah, la veo ya, pero feliz, Sí, perdón. no, También nos acompaña entonces, entonces la debería presentar en primer lugar a Carolina Sarabia, subdirectora de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Algunas cosas antes de que comencemos con la charla. El objetivo de hoy es conversar un poco del proceso que ha sido la construcción de esta norma administrativa que por los medios nos enteramos, el Servicio de Impuestos Internos está desarrollando en conjunto con participación del ámbito académico, expertos del mundo privado, como un proceso bastante novedoso en materia de resoluciones administrativas. Uno como experto sabe de los procesos de consulta de circulares, por ejemplo, pero en la construcción de resoluciones y esto y por la importancia, yo creo que el mecanismo elegido es adecuado. De crear una norma que va a ser tan importante para los actores del sistema. Si uno ve la noticia publicada el día 20 de julio en el portal del Servicio de Impuestos Internos, hay dos pilares que uno destaca. Uno, la cooperación y dos, la certeza jurídica. Y en ese contexto que se enmarca, es bueno que estas actividades de difusión en las cuales la autoridad un poco pueda comentar de cómo ha sido el proceso de construcción de esta norma. Y les pido por favor que vamos a hacer el disclaimer de no, la idea es no centrarse en preguntas respecto a criterios, a valoración, aspectos específicos de lo que va a hacer esta norma administrativa, porque como yo les dije, está en construcción. Y como la noticia misma lo dijo, se va a publicar recién a mediados o a fines del mes de octubre. Entonces, es más que hablar del proceso hoy día. Eso, si bien en la segunda parte vamos a tener la opinión de Juan, que como experto también en el área, va a poder hablar de algunos temas más específicos, pero lo que corresponde a impuestos internos es hablar del proceso. Y sin eso, sin más, le doy la palabra a Carolina, por favor, si nos puede compartir un poquito de la experiencia de lo que ha sido este proceso de construcción de esta resolución. Bueno, muchas gracias. Saludarlos a todos y también aprovechar de comentar que, bueno, yo voy a estar al principio y Manuel, que también nos acompaña, va a poder seguir conversando con ustedes. Y respecto del proceso de creación de esta resolución, comentar que esto va dentro del marco de nuestro Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario 2026,
en donde nosotros estamos estableciendo como desafíos institucional no solo lo que tiene que ver con reducir la evasión y fortalecer la fiscalización, sino también lo que venimos incorporando hace algunos años y que el nuevo director también le ha dado un énfasis muy relevante en lo que tiene que ver con facilitar el cumplimiento tributario y otorgar mayor certeza a los contribuyentes. Entonces, dentro de este plan, nosotros hemos contemplado el fortalecer, por ejemplo, las capacidades técnicas del servicio en materia de valoración, y de hecho creamos un área a principios de este año para que se encargue en forma especializada respecto de estas materias. Y dentro de esa misma línea es que surge esta resolución de valoración, con lo que buscamos fortalecer nuestras capacidades, pero también poder entregar a los contribuyentes la experiencia de lo que nosotros hemos venido desarrollando en términos de estándares técnicos y de una mayor transparencia de las actuaciones. Entonces, lo que en definitiva esta resolución busca hacerse cargo es de una realidad que hemos ido observando en los últimos años de manera creciente en los procesos de fiscalización, la necesidad que tenemos de valorar empresas, activos tangibles, intangibles, las participaciones societarias y diferentes operaciones económicas que requieren metodologías especializadas y también requieren criterios consistentes. Entonces, si bien el servicio ya viene aplicando metodologías de valoración que se basan en estándares internacionalmente aceptados, todas estas metodologías están en diferentes fuentes técnicas y la tenemos nosotros también en la experiencia acumulada en casos concretos. Entonces, pensando en esta mirada de poder ir entregando mayor certeza a los contribuyentes y transparentar también qué es lo que nosotros hacemos, es que consideramos que era una oportunidad plasmar en esta resolución los criterios y que estos criterios sean conocidos por los contribuyentes, por sus asesores o por sus intermediarios. Entonces, por una parte, lo que buscamos es fortalecer la consistencia técnica de las valoraciones que realiza el Servicio de Impuestos Internos, entregando un marco metodológico que se basa en estos estándares internacionales reconocidos. Hemos sido insistentes que acá nosotros no estamos creando metodologías, sino que estamos tomando las metodologías. Tampoco estamos haciendo una traducción de metodologías, sino que estamos incorporando criterios. ¿Y qué es lo que buscamos? Entregar claridad a los contribuyentes en los procesos de valoración, en procesos de valoración que pueden ser desde los que se consideran en un acuerdo de precio, un acuerdo anticipado de precio de transferencia, en un proceso de valoración, en un proceso de fiscalización, por ejemplo, de un caso de dilución patrimonial, y en donde nosotros necesitamos poder sentar objetivamente y con criterios técnicos con los métodos que nosotros estamos utilizando. Lo que hemos venido haciendo en estos meses, durante el 2026, es plasmar los criterios en un documento que compartimos, tal como tú lo dijiste, con académicos, con asesores tributarios, con expertos en valoración, que llamamos a que pudieran aportar desde la mirada de cada uno de ellos a esta resolución. Hicimos una primera reunión en el mes de mayo, hicimos una segunda reunión en el mes de julio, en donde ya tomamos las observaciones que nos entregaron todos estos participantes, que estábamos muy contentos de poder recibir más de 40 personas en cada una de estas sesiones, en donde hemos recibido esta retroalimentación. Creemos que hoy día ya estamos llegando a una resolución
que está recogiendo la práctica internacional, la experiencia acumulada por el servicio, la experiencia que nos entregan también todas estas personas que han participado en cada una de estas reuniones y en las revisiones de este borrador de resolución. Y creemos que estamos llegando a una resolución que va a tener criterios públicos que son conocidos y consistentes con todos los actores que están involucrados en cada uno de estos procesos. Much- Muchas gracias, Carolina. No sé si, eh, sin hablar detalles, porque no corresponde, lo habíamos dicho, pero ¿cómo ha sido el sistema? Si nos puedes describir un poco cómo ha sido el sistema de intercambio con los otros actores, porque uno está acostumbrado a que en las resoluciones si bien ocasionalmente impuestos internos también requiere a veces feedback de gente que extraña o no forma parte del servicio, ¿cómo ha sido el mecanismo de comunicación a veces con los asesores, con la gente del mundo académico? ¿Ha sido a través de reuniones solamente o más bien ha sido todo un proceso de análisis y comunicaciones escritas con estos actores también del sistema? Sí, bueno, nosotros en la subdirección de fiscalización ya nos estamos acostumbrando a este tipo de interacción en varias de nuestras resoluciones, porque creemos que lo mejor es anticiparnos. O sea, no solo cuando le decimos al contribuyente anticípese y venga en forma previa, firmemos un acuerdo de cooperación, hagamos un acuerdo anticipado de precio de transferencia y hablemos del cumplimiento cooperativo. En esa misma línea, nosotros creemos que cuando nosotros estamos definiendo una resolución operativa, es muy importante hablar con los principales involucrados. Y es así como, por ejemplo, cuando nosotros definimos resoluciones de declaraciones juradas, llamamos a la asociación, no sé, de bancos, instituciones financieras, de compañías de seguro, la Cámara Nacional de Comercio, y vamos teniendo reuniones en donde lo primero para nosotros es que nuestro equipo, y en este caso es el equipo de Manuel y Cristian Reyes que están acá, hacen un estudio respecto de qué es lo que deberíamos incorporar más allá de lo que hemos estado utilizando en los últimos años. Vemos mucha experiencia comparada, vemos lo que está ocurriendo en otras administraciones tributarias, en este caso, diferentes metodologías de valoración. Hacemos un estudio bien consistente, bien riguroso, que plasmamos en un primer borrador. Porque ese es como nuestro punto de partida. Cuando nosotros tenemos este punto de partida, entonces convocamos a colegio de abogados, colegio de contadores, las Big Four, que también siempre están bien disponibles y bien asequibles para participar en este tipo de encuentros. Conversamos con quienes pueden ser los académicos con mayor experiencia en el mundo de la valoración, porque estamos hablando de un tema que es bien técnico. Es un tema bien específico. Entonces, pueden haber muchos asesores tributarios, pero no todos de valoración. Entonces, eso implica que tenemos que ir visualizando y ahí vamos conversando con los conocidos en las diferentes universidades donde están los expertos para luego convocarlos. Los invitamos a estas reuniones, compartimos la documentación, compartimos el borrador, se los enviamos en forma previa para que ellos trajeran ya algunas observaciones. Nos hicieron en la primera reunión, se fue revisando la resolución, nos fueron haciendo varias observaciones en ese mismo momento y luego damos un plazo para que nos entreguen y nos envíen sus observaciones por escrito. Y tomando esas observaciones en este segundo periodo, entonces tenemos una segunda reunión donde vamos presentando cuáles son estos cambios que hemos ido incorporando desde temas que pueden ser bien técnicos y de fondo, a temas que pueden ser de la forma en que tú redactas la resolución. Si es muy taxativa, si es obligatoria, entonces dejan de ser criterios que podamos utilizar entendiendo que la valoración es muy casuística. Siempre va a ser muy casuística. Va a depender de la sociedad, de cómo está conformada, de quiénes son
probablemente los socios mayoritarios, si está en Chile, si está en el extranjero, cuáles son los negocios a los que se dedica, etcétera. Entonces, hay demasiados elementos que nosotros no podemos decir la valoración de esta sociedad que está en bolsa y que produce, voy a decir una lecera, palmeras, es igual a la otra que produce palmeras, porque eso no va a ser así. Entonces, ese es el punto de lo que vamos viendo y vamos conversando y ahí se van incorporando todos esos elementos. Ahora, hoy día tenemos una versión, bueno, y por supuesto, no solo en la subdirección de fiscalización, conversamos también con la subdirección normativa, la subdirección jurídica, se hace un debate interno respecto de qué es lo que se va a incorporar o qué no se va a incorporar en la resolución y hoy día tenemos ya un borrador medianamente definitivo que estamos revisando con algunas personas porque lo que queremos es también, nuestro deadline es octubre, el deadline que nos pusimos nosotros, pero eventualmente podríamos publicarla en forma previa. Sería extraordinario. Muchas gracias, Carolina, en realidad, porque por haber estado hoy día, porque en realidad es difícil a veces hablar de estos temas cuando todavía están en construcción, pues eso es lo que les comenté a los asistentes hoy día, que tratáramos de, que todavía todavía puede mutar, pero ya el solo proceso de cómo se construyó ya lo hace valioso en este caso. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Yo los tengo que dejar y claro, tal como lo decía, como la resolución trata de criterios, yo creo que es importante que también es una primera resolución y todo siempre va a ser perfectible y probablemente la experiencia de los años siguientes también nos lleven a incorporar otros criterios. También estamos trabajando con INAPI por el tema de los intangibles, entonces que puede ser que más adelante también esta resolución pueda servir en otros procesos del Estado, así que nosotros muy abiertos a recibir feedback y probablemente el curso que ustedes están realizando también va a ser una fuente de poder continuar teniendo expertos en nuestro país en materia de valoración, expertos que van a poder contribuir más adelante. Así que muchas gracias por la invitación. Como siempre, a nosotros nos gusta participar de estas instancias porque son muy valiosas para recibir esta retroalimentación. Así que yo ahora los tengo que dejar porque tengo otro compromiso. Muchas gracias a ti por haberse hecho un espacio dentro de todos estos compromisos. Chao, que estén bien. Un abrazo, que estés bien. Para seguir con con las presentaciones, em, denme un segundo aquí, voy a proyectar porque Carolina nos introdujo un poco de lo que era el proceso de lo que se está construyendo, que es esta norma. Lo importante ahora, bueno, es situarlo un poco porque cuando uno habla de estas cosas, de repente uno tiende a asociarla con una norma en específico o con alguna o con un par de normas y lo típico que en la mente uno dice, ah, esto es precio y ahora que salieron las modificaciones del año 2024 de la ley 21.713, el artículo 64 y ahí se acaba la discusión. Pero en realidad, nuestro sistema que a veces no es tan estructurado, se va construyendo sobre la base de sucesivas modificaciones, hace muchas veces en algunas normas nuevas va haciendo referencia. ¿Y por qué tiene tanta importancia esta norma administrativa? Lo que va a tener esta norma administrativa es porque un poco trata de englobar todas estas referencias que están dispersas en nuestra legislación. Por ejemplo, y no me voy a detener yo porque yo no soy protagonista hoy día de esta sesión, después va a hablar con más detalle Juan, pero es para que tengamos un mapa. ¿Sí? Ahí está el mapa que todo el mundo se acuerda del artículo 64, pero también tenemos una norma de valoración en las ventas indirectas, en el goodwill, la valoración de los activos en el caso del badwill, perdón, normas en las enajenaciones de activos en el artículo 17, número 8. En el artículo 21, que también varios lo conocen, gasto rechazado. 31, número 9 para el goodwill. La tasación de la renta líquida imponible, esa norma antigua que fue modificada el año 2020, del artículo 35 de la ley de la renta. La tasación de las asignaciones de activos en los establecimientos permanentes.
Precio de transferencia, como les decía, una de las normas bases, a propósito de por qué las normas locales se van modernizando. Es porque la adopción un poco o la corrección de las normas hacia criterios más bien internacionales. Artículo 71, norma de tasación en materia de justificación de inversiones. 74, número 4, la tasación a solicitud del enajenante en el caso de la enajenación de activos para que el servicio determine un valor cierto que le permita a él pagar el impuesto, las retenciones del impuesto adicional. El artículo 104, número 5 para las enajenaciones de valores de oferta pública. Artículo 105, tasaciones de flujos futuros a sociedades. Estamos llenos, normas de IVA, imagínense. Tasación de la base imponible en el caso de cuando no hay separación entre los de precios entre el servicio grabado y no grabado. Tasación de la base imponible en el caso de enajenaciones de universalidades. Ventas de terreno en el artículo 16G. Tasación de la base imponible en el leasing. Tasación de las ventas de activos fijos. Tasación de la venta del terreno en el leasing, del valor del terreno en el caso del leasing inmobiliario. Tasación de la base imponible del IVA como norma general en el artículo 20, inciso cuarto. Tasación de las operaciones y ventas grabadas en el caso de la aplicación del artículo 97, número 4, o sea, delitos tributarios. La norma general de tasación para aquellos activos que no tienen una norma especial en el artículo 46 bis de la ley de herencia. La NGA, que ahora permite aplicar las normas especiales antielusivas, con las que vimos antes, tasaciones, en el caso de que hayan sido eludidas. O sea, una norma especial eludida puede ser aplicada a través del procedimiento general de la norma de la NGA. La LUF, que está llena de referencias también porque le da facultades a impuestos internos para aplicar normas de gastos rechazados y normas de tasaciones. Hace referencia al artículo 17, número 8 y al artículo 64 del Código Tributario. Entonces, para que vean la labor que se está haciendo ahora y que probablemente va a rendir frutos, como dijo la subdirectora en octubre, quizás antes, es que permite fijar criterios no solo para normas de precio y artículo 64, sino que todas estas otras normas que a su vez se refieren a, o se refieren al mismo artículo 64 o al artículo 17, número 8, para aplicar normas de tasación. Concepto, por eso que partimos ahí por unos conceptos más, ese antiguo concepto del valor corriente en plaza, pero el artículo 64 habla de valores de mercado, pero también en otras normas se hace referencia al valor comercial. O bien, cuando vamos al 41 a precios, valores o rentabilidades normales de mercado. Entonces, hay uno entiende la importancia a veces de darle criterios a los actores de este sistema, y estamos hablando de los actores por una parte, los funcionarios de impuestos internos, porque es una resolución, pero también a las personas que son operadores del sistema o a los propios contribuyentes bueno, cuáles son criterios mínimos respecto a los cuales vamos a aplicar todas estas normas. De ahí entonces la importancia de conocer un poco esta resolución. Dicho eso, le dejo la palabra a Juan Pizarro, que es presidente del Comité Tributario del Colegio de Contadores, auditor, máster en finanzas y también con experticia en este tema de las valoraciones. Juan, te dejo la palabra, por favor. Sí, muchas gracias, Alonso. Bueno, muy bueno tu resumen de la amplitud de estas normativas de valoración, de tasación. También reforzar que cuando estabas tú mencionando esos distintos artículos, van tocando las partidas de balance, activos, inversiones, ¿cierto? De corto plazo, activos fijos, activos intangibles, pero también pasivos, porque también en algunas normativas no vamos a estar hablando de activos ni de pasivos, sino que de patrimonio más bien, en el caso, por ejemplo, de donaciones. Es decir, es una norma que es de una amplia aplicación y que también es de una diversidad en su aplicación a distintos tipos de activos, y creo que ahí también está su complejidad, que en definitiva cada tipo de activo, como vamos a ver acá en esta breve presentación, también requiere un tipo distinto de valoración, un enfoque distinto quizá para un activo fijo que para una acción de una sociedad anónima o una acción de una sociedad anónima cerrada o participaciones en responsabilidad limitada. Entonces ahí está, creo, la complejidad y por qué creo también que el Servicio de Impuesto Interno busca tener un marco común para tener una menor incertidumbre, o nunca se va a eliminar 100%, pero sí mitigar esa incertidumbre y tener quizá
menos nivel de controversia, que finalmente es una ganancia para todos porque claramente si hay mayor certeza, todos ganan. Eh, Respecto a la idea fuerza de esta presentación, mencionar en primer lugar el cambio importante que existió con la ley de cumplimiento tributario, la ley 21.713, ¿cierto? Que incorpora en el artículo 64 el concepto de valor de mercado alineado con el de plena competencia, es decir, el artículo 41E de precio de transferencia. Por tanto, pasamos desde un concepto que era el valor corriente en plaza, que era más localizado, más simple en cierta medida en su cálculo, a un concepto más global, con mayor complejidad, donde ya se incorpora plenamente el concepto de precio de transferencia, de análisis de funciones, que implica tener mayor trazabilidad, mayor control, ¿cierto?, de lo que estoy evaluando. También empieza a existir mayor complejidad respecto a determinar cuál es el método más apropiado, porque ya vemos que las mismas normas de precio de transferencia son complejas, es como un librito muy parecido a la IFRS para quienes los conocemos, ¿cierto? Una Biblia prácticamente, la directriz de la OCDE, y opera en distintos tipos de activos, distintos tipos de escenarios también globales, ¿cierto? Locales, por tanto hay una mayor complejidad en la valorización. Acá hay ciertamente un cambio estratégico, que yo lo puedo graficar en que existe, ¿no es cierto?, una mayor evidencia técnica de parte del contribuyente y va a requerir ciertamente mayor fundamento técnico para poder llegar a valorizaciones que tengan certeza. Eh, Hay criterios también que escapan a la normalidad y que ya los mencionamos, ¿cierto? Los intangibles, que tienen un mayor grado de incertidumbre, o cómo valorizamos pasivos. La misma OCDE se hace cargo de esa complejidad y tiene directrices especiales, por ejemplo, en el caso de los intangibles, en el caso de los pasivos financieros. Eh, Distinguir cuando estamos ante un mercado activo o cuando estamos ante un mercado que es poco líquido o poco activo, ¿cierto? Porque los métodos van a ser distintos. Es decir, es distinto hablar de quizás del mercado norteamericano que del mercado chileno, que lleva hace mucho tiempo, casi un poquito más de 300 empresas. No hay nuevas, eh, diríamos, nuevas incorporaciones a bolsa. Entonces, claramente acá hay un desafío importante en términos también mencionar respecto a la arquitectura de esta resolución, que a mí me pareció bastante del borrador que hemos visto, porque no está todavía la resolución definitiva, pero el borrador tiene diríamos, una estructura muy parecida a las normas IFRS, es decir, una metodología basada en principios generales, no en reglas específicas. No hay reglas, y eso es sumamente importante porque le da mayor flexibilidad, mayor amplitud, y también requiere mucho criterio en su aplicación. El enfoque de métodos también, que puede ser un tema que, si vamos a ver la norma IFRS, da un método, diríamos, jerárquico, desde un método, ¿no es cierto?, de valor de mercado hacia el valor contable ajustado. Acá, básicamente, ocupa la misma jerarquía que tiene la IFRS 13, y dando preponderancia, en el caso del mercado chileno, que es menos líquido, a lo que es la valorización por flujo, ¿cierto? Ingreso, mercado, costo, y está también el método del balance ajustado, pero ciertamente hay una jerarquía porque hay un método que explica de mejor forma el valor, ¿ya? Y eso también depende del criterio de quien está evaluando. ¿Ya? Las directrices especiales que mencionábamos respecto al intangible también están incorporadas respecto a los pasivos financieros, y también situaciones especiales respecto, por ejemplo, de la proporcionalidad en el caso de las pymes, porque las pymes ciertamente tienen un mayor costo de cumplimiento. Estos métodos no son simples, y incorpora un método preferente para pyme que va más bien al método del balance ajustado, montar de simplificar estos cálculos, que no dependan de proyecciones, de tasas, que son ciertamente más complejos. La siguiente, por favor. No sé.
Bueno, acá también está el desafío de la legitimidad técnica y confianza que puede incorporar este método, porque acá, como vemos en esta gráfica, cuando hablamos de precio, de valor, normalmente estamos hablando de rango, ¿cierto? Acá es muy parecido a los precios de referencia, hablamos de un rango, ¿cierto? Un valor máximo, un valor mínimo, y probablemente cuando dos personas negocian un precio se establecen, ¿cierto? Cerca de la mediana, cerca del promedio. Y esto ocurre lo mismo con los precios. Es decir, acá, por eso es necesario tener ciertos principios, ciertos métodos de valoración, tener criterios que puedan unificar criterios para quienes estamos, ¿cierto? Valorizando y quienes deben entender este valor, en este caso el contribuyente y la autoridad fiscal. Por tanto, requiere ciertos principios y acá lo resumo en tres, ¿cierto? La integridad, actuar con la consistencia, trazabilidad del método, y acá creo que es importante rescatar la contabilidad como mecanismo de trazabilidad, ¿cierto? Que tiene la historia de lo que ha ocurrido con los resultados, con los flujos de la empresa, y a partir de la cual se puede proyectar a futuro. Entonces, aquí hay un tema importante, o el valor de mercado, si tenemos, ¿cierto?, una trayectoria en un mercado activo, tenemos una cierta trazabilidad del valor. Lo segundo, la objetividad, que esté alineado con la realidad económica. Y acá esta resolución incorpora algo bastante novedoso en mi punto de vista, que incorpora la directriz de la OCDE, está dentro de los mecanismos porque el análisis FAR de funciones, activos y riesgo permite identificar ciertamente, por ejemplo, la industria en la que opera la compañía, el nicho específico de negocio, los riesgos a los que está expuesto. Y es sumamente claro este punto porque la tasa, por ejemplo, de descuento depende de ese análisis, es decir, depende de los riesgos a los que está expuesto la compañía, el grado, por ejemplo, de capital de trabajo que yo quiera proyectar para sacar el flujo de caja libre también depende de la industria. Y por tanto, claramente acá hay una metodología que se va delineando y que va tomando las mejores prácticas internacionales. Y eso me parece bastante positivo. Finalmente lo que busca es generar confianza, evitar sesgos, ¿no es cierto?, en las valorizaciones, que es lo que puede ocurrir, y que quizá cuando hay una negociación privada, el sesgo se traduce, ¿es cierto?, en negociaciones más agresivas, menos agresivas. Acá lo que se busca es tener un valor más objetivo, más centrado, ¿no es cierto?, y que todo, en definitiva, estén más bien de acuerdo en el precio, en el valor, que esté sustentado, que sea conservador lo más probable, ¿cierto?, para que no genere controversia y tenga posiciones defendibles por parte del contribuyente, que eso es lo importante. La siguiente, Alonso. Acá muestro la jerarquía de valor razonable de la IFRS 13. Lo que yo he visto en la resolución es muy parecido, ¿cierto?, los niveles desde aquel mercado más activo a aquellos activos con un mercado menos activo. En el caso, por ejemplo, de acciones de sociedades con cotización bursátil, quizá en Estados Unidos, vamos a ir a mercados más activos, ¿cierto? Que porque tenemos mercado de referencia. Probablemente en el caso de Chile, de acciones con baja presencia bursátil, vamos a estar en un término intermedio, en el nivel 2. En el caso quizás de las acciones en unas pymes, como la misma norma entrega una salvedad, ¿no es cierto?, una excepción, nos iríamos al nivel 3, que es, ¿cierto?, más alineado con información contable ajustada. En el caso, por ejemplo, de los mismos intangibles, ahí tenemos la dificultad que normalmente no hay mercados activos para compra-venta de intangibles, por tanto vamos a tener que reconstruir más bien con nivel 2 a nivel de flujo, descuento, el valor de ese intangible. Entonces, las metodologías que se van ir seleccionando van a depender de cada situación, es decir, acá no hay recetas, eso es lo importante y lo más importante, el criterio, la aplicación de principios, eh, tener un marco de referencia que es lo que busca, desde mi punto de vista, entregar esta resolución o borrador, ¿no es cierto?, de resolución. La siguiente resolución, por favor. También es importante destacar esta relación entre valor corriente en plaza y valor de plena competencia, porque de acuerdo a la ley 21.713 se migra de un valor localizado hacia un valor de mercado, ¿cierto?, que ya tiene referente
claro en mercados activos globales, ¿cierto? Cuando vamos a buscar precios de transferencia, normalmente lo que estamos buscando son rentabilidades globales, al menos que existan referentes locales bastante delineados, ¿cierto? Y que se ajusten al análisis funcional, pero normalmente vamos a buscar referentes internacionales, porque hay poca base de datos local, es decir, hay pocos referentes locales para las distintas industrias. Y el valor corriente en plaza es más localizado. Queda, cuando uno ve la normativa y lo que tú mencionaste, Alonso, en la ley de donaciones queda todavía diríamos, un pequeño rezago de lo que es el valor corriente en plaza y creo que se va a ir delineando con la jurisprudencia posterior, porque está ciertamente alineado con jurisprudencia anterior. Debemos entender que el concepto de valor corriente en plaza es un concepto que indeterminado desde el punto de vista legal y se generó en base a jurisprudencia. Estaba en el artículo 64, se eliminó y se incorporó el valor de mercado. Entonces, claramente queda como rezagado en segundo lugar respecto a valor de mercado que debiera ser la regla general. La siguiente, por favor. Esto me parece también importante, el análisis FAR, que aparece acá como un análisis de funciones, activos y riesgos. Ya aparece delineado en forma bastante detallada en la circular 10 de precio de transferencia que se incorporó con la ley de cumplimiento tributario. Pero esto nos permite, es como el análisis, diríamos, central para poder determinar rentabilidades, para poder determinar valor, porque nos permite identificar el tipo de activo, ¿cierto?, que queremos valorizar. ¿Ya? A través de las funciones, activos y riesgos, nosotros podemos circunscribir este activo en el nicho, en la industria en la cual buscamos esta valorización. Y eso va a ser importante porque una tasa de descuento va a depender de este análisis. ¿Ya? Si quiero hacer ajustes a los flujos, ¿cierto? Por efecto del capital de trabajo, por el nivel de apalancamiento, me voy a tener que referir, ¿cierto? A este análisis FAR inicial, porque va a ser como el análisis que yo le sumaría adicionalmente la estrategia del negocio, el entorno competitivo para poder llegar, ¿cierto?, a determinar ciertas variables esenciales en la valorización. Y claramente acá lo que toma de base es el análisis de precio de referencia. Es decir, acá se da la combinación entre la valorización y lo que ya traía, ¿cierto?, la normativa y que viene bien desarrollado a través del plan BEPS, que son los precios de referencia. ¿Ya? Y esto es importante porque claramente estandariza el análisis, ya tenemos experiencia respecto a ese proceso. La siguiente, Alonso. Los enfoques. Acá yo puse cuatro. Pueden existir otros enfoques adicionales, ¿cierto?, de valorización, porque es un mundo bastante dinámico, amplio, pero estos son los principales, es decir, el enfoque de ingreso, el enfoque de mercado, el enfoque de costo y valor ajustado. ¿Por qué pongo ingreso? Porque claramente cuando uno ve la resolución está apuntando a ese enfoque como principal, el de ingreso, ¿cierto?, flujo de caja descontado. En segundo lugar, mercado, y asumiendo que el mercado chileno en definitiva tiene menos liquidez, menos profundidad que un mercado norteamericano, porque si estuviéramos hablando de acciones del mercado norteamericano o japonés o quizás europeo, ¿cierto? Podríamos estar tomando de referencia el mercado porque hay mayor número de acciones, el mercado es más profundo, mayor presencia bursátil, etcétera. Los costos de reposición, que es más bien un valor asociado a activos físicos, pero también se podría incorporar en el caso de acciones, ciertos derechos, cuando no existan ni información para proyectar, ni información de mercado, el valor más confiable podría ser el costo, ¿cierto?, con ciertos ajustes. El valor ajustado del balance que básicamente acá hay que hacer la salvedad de que tiene que ser un balance bajo IFRS para que se acerque lo más, diríamos, estemos lo más cercano al valor de mercado, es decir, con ajustes a fair value, de activos, de pasivos, valor presente, etcétera, para tener un valor cercano al valor de mercado. No es el balance histórico, porque recordemos que el balance
contable o tributario no se, bajo IFRS no se actualiza por la corrección monetaria, por tanto, si las empresas llevan criterios de costo histórico, nos alejamos de ese valor de mercado. Entonces, son temas que se van a tener que ir discutiendo en la medida que se vaya aplicando esta normativa, pero hay varios matices que hay que ir revisando. El enfoque de ingreso también tiene varios factores, es decir, esto empieza como a generarse un árbol, ¿cierto?, de mayor complejidad, porque hablamos de la selección de métodos, pero ya tomando la decisión del método de ingreso, ¿cierto?, proyección de flujo, ya tenemos cómo vamos a proyectar el flujo, tenemos varias interrogantes. El horizonte de tiempo, 5 años, 10 años, un flujo perpetuo, qué tasa, ¿cierto? Cómo realizo las proyecciones, qué tasa de crecimiento, el flujo volátil, el flujo tiene una tendencia a la baja, ¿cómo proyecto? ¿Ya? Tengo que sustentar ciertas variables. El valor terminal, ¿cómo lo determino? ¿Cierto? El valor residual que está, ¿no es cierto?, en el valor perpetuo del negocio. ¿Ya? Recordemos que todo esto se tiene que valorizar bajo ciertos principios que son los mismos que ocupamos en IFRS, el valor del principio de puesta en marcha, en este caso, y no son valorizaciones en valores de liquidación, que ahí hay una distinción importante. Estos son valores bajo el principio de puesta en marcha. La empresa operando, ¿cierto?, con cierto capital, con cierto nivel de inversión, de mantenimiento, inversiones para mantener el crecimiento. Hay ciertas variables que debemos analizar. La siguiente, Alonso. Y acá, bueno, acá se ve gráficamente, claramente que hay un flujo creciente, ¿cierto? Una tasa de descuento de capital ponderado, ¿cierto? Por el nivel de patrimonio, el nivel de deuda, distintas tasas, porque el patrimonio tiene tasas distintas a la deuda, el ahorro tributario, ¿cierto? El uno menos T. Es decir, no es simple, pero sí tenemos cierta información eh, que puede ser bastante razonable, bastante, diríamos, objetiva para hacer estas valorizaciones bajo cierto rango. Siempre va a haber un margen de criterio, ¿cierto?, de decisión respecto a qué alternativa se va a considerar, ¿cierto? Puedo, por ejemplo, analizar los segmentos de negocio de una empresa y si los separo, mis decisiones de valorización van a ser distintas si es que hago una valorización completa de la empresa como un todo. ¿Ya? Ejemplo, CMPC, ¿no es cierto?, tiene el segmento celulosa y el segmento tisú. Claramente celulosa es mucho más riesgoso que el de tisú, pero el conjunto de CMPC probablemente es menos riesgoso porque hay cierta combinación, ¿cierto?, de los flujos y los riesgos a nivel de la empresa. Entonces, son análisis que uno comienza a revisar y que también dan, diríamos, un alcance de la complejidad y de por qué se requiere tener ciertos criterios y lineamientos comunes o consensual, ¿cierto?, de modo de tener una menor controversia en estas materias. La siguiente, Alonso. El enfoque de comparable, eh, que podría ser un enfoque válido en la medida que no tengamos información para proyecciones, que no exista una información de un precio de cotización de mercado, pero también va a depender del análisis funcional. Es decir, si yo determino un comparable, ese comparable tiene que tener una cierta similitud, tiene que ser un comparable que, al igual que en el caso de los precios de transferencia, no sea objeto de invalidación, ¿cierto? Que sea adecuado al activo, a sus riesgos, a sus funciones. Y ahí yo podría tomar, por ejemplo, en el caso, si quiero valorizar una acción, comparables de EBITDA, comparables de venta, de margen operacional, etcétera. ¿Ya? Hay distintos mecanismos. ¿Cuál es el mejor? Va a depender ciertamente de la industria, del tipo de activo, etcétera. Es decir, tampoco hay, en este caso, recetas ni reglas, sino que criterios y principios. El valor contable ajustado, si lo vemos, ¿no es cierto?, bajo la jerarquía de la IFRS 13, que es la misma que ocupa las normas internacionales de valorización, está en el último, diríamos, lugar de la base, ¿cierto? Primero, siempre se privilegia el mercado mientras exista mercado activo profundo,
Segundo, los flujos, ¿cierto? Después los comparables de mercado y en último término, el valor contable ajustado. Pero ciertamente, sea uno u otro método, debiéramos acercarnos a valores similares. Ahora, la jerarquía que entrega estas normas de valorización es porque hay un método que entrega el valor más ajustado, más cercano al mercado, que ese siempre va a ser el mercado, ¿sí? Más que la redundancia. ¿Ya? Con cierto ajuste también, porque el mercado, por ejemplo, en una acción, tendré que hacer ajustes de liquidez, de control, etcétera, que también los conversamos ahí cuando se estaba discutiendo la resolución. La siguiente, Alonso. La siguiente, Alonso. Lo intangible. Bueno, este es un tema importante porque el intangible, primero, ya desde el punto de vista contable es complejo, ¿cierto? Intangible autogenerado, adquirido, existe o no existe control. Normalmente cuando uno ve a un contribuyente y le pregunta por lo intangible, no están registrados, no hay control. Es decir, primeramente, entender si hay un activo y qué tipo de activo, si hay una marca, una licencia, una regalía, si existe un riesgo doble de conteo, ¿cierto? Si lo tengo yo, lo estoy proyectando en los flujos para determinar el valor de la empresa y a la vez lo estoy determinando en forma separada como un intangible. Es decir, tengo que realizar ciertos ajustes para poder tener claridad de cuál es el valor de ese intangible. Existe una mayor incertidumbre ciertamente en la valorización. ¿Por qué razón? Porque en el caso de un intangible, tenemos falta de un mercado activo. Normalmente no hay mercados activos para intangibles. También hay mayor incertidumbre en la proyección de flujo. Ajustes críticos también que tengo que incorporar. La vida útil. Los que conocemos un poco el manejo contable de los intangibles, hay intangibles de vida útil limitada y normalmente son 4 años. Y los que no son indefinidos y que tenga indefinido se nos hace más complejo su valorización porque no hay un horizonte para poder descontar este flujo, por ejemplo. Entonces, hay muchos elementos que hacen necesario revisar con criterio, con juicio, este tipo de valorizaciones y desde el punto de vista del asesor, ciertamente apegarse a aquellos criterios que generen la menor controversia, que sean de general aceptación, que estén sustentados en datos confiables, eh, en datos respaldados, ¿cierto?, por la historia que ha tenido la empresa, que esto le da mayor fundamento y documentación, ciertamente. La siguiente, por favor. Los pasivos y préstamos con empresas relacionadas. Acá, ¿qué es lo que es importante destacar? Que, que estos pasivos, ¿cierto? Se definen en un entorno de también, ¿cierto? Cobra importancia el riesgo, pero también otras materias como la garantía, el tipo de moneda, si está o no respaldado con un covenant, por ejemplo, distintas situaciones que pueden hacer que este pasivo tenga una distinta tasa en su valorización, ¿cierto? Acá también está lo que conocemos como el riesgo país, el riesgo, ¿cierto?, intrínseco de la industria en la que opera la empresa que tiene este pasivo. Entonces, hay elementos adicionales. ¿Qué es lo importante analizar acá? Las directrices de la OCDE que entregan lineamientos al respecto y que son bastante claras. ¿Ya? Hay directrices respecto al tratamiento de instrumentos financieros. La siguiente, Alonso, por favor. Aplicaciones prácticas de esta nueva valorización. Acá entrego las más relevantes, ¿cierto? Donaciones, que sabemos que va a tener una ventaja importante con la nueva ley de reforma tributaria, reorganizaciones, también valorización de intangibles, en las ventas, tú ya lo mencionaste, Alonso, y creo que ya está bastante claro esos puntos, pero es muy amplio el espectro de aplicación de esta normativa. La siguiente, por favor. Situación a analizar, y esto ya lo habíamos conversado, distintas situaciones, los rangos, el enfoque multimétodo, qué método voy a utilizar, los flujos, ¿cierto? Cómo determino si flujo caja libre o flujo caja, ¿cierto? Proyectado, si tomo, ¿no es cierto?, el mercado o el costo, es decir, hay una serie de decisiones que hacen que este trabajo tiene que ser súper metódico
súper, diríamos, con un estándar de respaldo importante en la documentación contable, en los valores que yo estoy visualizando en el mercado, si existen. Es decir, esto requiere mucho trabajo llegar a una valorización defendible, ciertamente. Y aquí creo que es importante que también esta resolución incorpore estructura, porque al final detalla en la siguiente lámina, creo que está, detalla ciertos elementos que debe llevar el informe de valorización. En la siguiente. Ese es el, ¿cierto? El objetivo de la valorización, el contexto y análisis funcional, y acá va a ser importante ver el entorno competitivo, la industria, diríamos el análisis funcional, las metodologías, ¿cierto? Y si uno toma el criterio de los precios de referencia, uno coloca las metodologías y también las que descarta. ¿Y por qué las descarta? ¿Ya? Y que quizá acá va a ser importante, o metodologías de respaldo y de comprobación, los supuestos y modelos, sensibilización que puede ser importante en escenarios de riesgo, conclusiones, y que acá tiene que ser sumamente alineada con lo que analicé anteriormente. Entonces, hay una estructura y creo que esto le va a dar bastante impulso a valorizaciones que sean más sostenibles y que generen certeza. Eso, Alonso. Muy bien. Ahí quedaríamos. Yo creo que con lo último de las pymes que ya lo mencionamos y que claramente también va en línea con entregar certeza, de tener un método más simple y que sea defendible. Alonso, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Recuerden que pueden hacer sus Estás en preguntas mute, vía chat. Alonso. Hola, ¿qué tal? Es Luis Tallo de Procter Pero las Gamble. pueden Quería hacer. Ahí preguntarles, está. por favor, si se puede enviar después los slides, ya que no alcancé a sacar. Sí, a ver, Luis, vamos a compartir el material de la exposición, así que no se compliquen. Lo que iba a comentar es que Juan lo mencionó por ahí por la mitad de la presentación. ¿Por qué tiene tanta importancia lo que se está conversando hoy día y que quizás va a rendir sus frutos a fines de septiembre, principios de octubre? Es que todas estas normas que hemos estado mirando, eh, y tú lo dijiste, Juan, son conceptos jurídicos indeterminados. Entonces, cuando sale este producto en el fondo para los contribuyentes, ¿a qué contribuye? A darle un poco de contexto, contenido a estas normas legales, por lo menos con una interpretación administrativa. Eso es lo que sirve como un referente para los contribuyentes. Aquí veo una pregunta, dame un segundo que estoy. Ya, hay una pregunta que, Juan, de Mauricio, que dice, en el tema de la valoración de las empresas, toma especial relevancia en el contexto que viene un beneficio tributario que rebaja el impuesto a las donaciones del 50%, lo que mencionaste tú, Juan, y Sí. probablemente se busque donar acciones o derechos de empresas controladas, las cuales deberán ser bien valoradas. La resolución marcará claridad entre la diferencia entre valorización para efectos de impuesto a herencia de donaciones y la valorización para otros efectos comerciales o tributarios. Es que la resolución se refiere para efectos tributarios, no para efectos comerciales. Entonces, Eh, para efectos comerciales probablemente el rango es más amplio porque hay un tema, y acá lo mencioné, ¿no es cierto?, de negociación. Para efectos tributarios, probablemente el método más aceptado, el que genere mayor consenso, más conservador, ese va a ser el que uno como asesor debiera seleccionar. Eh, Porque recordemos que el precio siempre tiene un máximo, un mínimo, lo mostramos al principio, y en una negociación uno se podría colocar en el máximo, probablemente para efectos tributarios yo me colocaría en el medio, ¿cierto? Un valor defendible. eh,
bajo ciertos criterios que acá, en el caso de la acción con control, ¿cierto? Tendría que ver si hay mercado activo o no hay mercado activo. Si no hay mercado activo, tendría que ver las proyecciones, buscar tasas que pueda defender, ¿no es cierto? Descuentos, proyecciones que pueda defender, probablemente los premios por control. Voy a tener que buscar también antecedentes, estudios, ¿cierto? Que puedan respaldar esa cifra. Eso. Muchas gracias, Juan. Oye, estamos justo en la hora. Lo último, a ver si... Ahí Rodrigo, pero es una pregunta bien cortita, Juan. ¿Serán obligatorias las valorizaciones en caso que un contribuyente quiera realizar una donación en base a la nueva reforma de donaciones? Te dejo a ti, Juan, porque le parece bien. Ah, no está, Manuel. No, no, no. Pero, pero la ley de donaciones quedó en algunos casos con el valor corriente en plaza. En otros casos, por ejemplo, la responsabilidad limitada va a activos subyacentes. Entonces, hay un análisis previo que realizar antes de poder entregar esa respuesta. Es decir, qué tipo estamos en acción, derecho, eh, en el marco de la ley de donaciones, ¿cierto? Y si no hay un valor corriente referencial, probablemente yo tomaría la resolución, que va a ser, diríamos, el ancla más importante para poder llevar una valorización conservadora. Y como decíamos, esta resolución fija criterios, no es obligatoria, pero Sí, una herramienta útil para los actores del sistema. Si lo que está ahí es que, como siempre, pues, también esta norma, la nueva ley lo que viene en la reforma para efecto de donaciones, deja siempre, y lo hace bien expreso, que deja salvo las facultades de impuestos internos para efectos de tasación exacto. y también para efecto de la aplicación de la norma general antielusiva. Lo dice expresamente la reforma en Sí, ese artículo que da este beneficio por un año en las donaciones. Eso, no así quiero, es. le agradezco a Cristian y a Manuel, no los quiero poner en aprietos, por eso que también traté de que no le llegaran preguntas demasiado puntuales de un trabajo que todavía está en curso, porque como dijo la subdirectora, todavía faltan procesos que cumplir con esa norma administrativa que puede que cambie en alguna parte. A ti, Juan, por la clara exposición que tuviste, y a los que estuvieron hoy día presentes, los invito a estar atentos porque vamos a tener más de estas charlas para ir introduciéndolo quizás en algún tema de análisis un poco de la realidad chilena con el contexto latinoamericano. Entonces, para ir profundizando de a poco en estos temas que van a estar dando vuelta y que cada día son más importantes porque forman parte del foco de la autoridad eh, en temas de fiscalización. Entonces, es un tema que es bueno que vamos integrando los que son abogados junto con los que son economistas, porque al final llegamos a un mismo punto, que es la integración de estas normas jurídicas con conceptos que vienen más bien del ámbito contable o financiero. Así que agradecido por su presencia hoy día. Gracias, Juan. Muchas gracias, Alonso, Gracias, por la Manuel. Gracias, invitación. Cristian. Igual. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Sí. Chao, Gracias. chao.